Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que fantásticamente bien, listos para otro chisme jugoso y análisis detallado del mundo del espectáculo. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que está que arde en las redes sociales, un tema que ha dejado a muchos con el corazón roto y a otros con la emoción a flor de piel, la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. ¿Se terminó el cuento de hadas? ¿Llegó el fin del romance que nos tenía a todos suspirando? Vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo, analizando las pruebas, los rumores y todo lo que se ha dicho y especulado en las últimas semanas. Así que prepárense para desenmascarar la verdad detrás de esta noticia bomba. Pero antes de que empecemos a desgranar cada detalle, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme de última hora. Aquí encontrarán análisis, teorías y, por supuesto, mi opinión sobre todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Bien, volvamos al tema principal, Kerem y Hande. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más queridas y populares a nivel mundial. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que para muchos parecían encarnar el romance perfecto. La química entre ellos traspasó la pantalla, y rápidamente se confirmó lo que muchos fans sospechaban: Kerem y Hande eran pareja en la vida real. La noticia de su relación causó furor entre los seguidores, que celebraron cada foto, cada gesto y cada aparición pública de la pareja. Parecían la pareja ideal, jóvenes, guapos, exitosos y locamente enamorados. Durante meses compartieron en redes sociales momentos de su vida cotidiana, viajes románticos y muestras de cariño que hicieron que sus fans suspiraran de envidia. Parecían inseparables y muchos apostaban a que su relación tenía un futuro prometedor. Sin embargo, como en toda historia de amor, a veces las cosas no resultan como uno espera. Los primeros rumores de ruptura comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por una serie de señales que a ojos de los seguidores más observadores eran evidentes. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a desglosar las pruebas que han avivado la llama de la especulación. *** El silencio digital, la falta de interacción en redes sociales ***. Uno de los primeros indicios, y quizás el más notable, fue la falta de interacción en redes sociales. Antes, Hande y Kerem solían compartir fotos y comentarios en sus cuentas, mostrando su amor y apoyo mutuo de manera constante. Era habitual ver publicaciones conjuntas, románticas dedicatorias y el intercambio de me gusta y comentarios cariñosos. Esta actividad, que era una ventana a su vida privada y un deleite para sus seguidores, de repente se detuvo por completo. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar la ausencia de me gusta en las publicaciones del otro, la falta de comentarios afectuosos y la falta de etiquetas en fotos o vídeos. Aquellas muestras de cariño que antes eran la norma, ahora se volvieron escasas. ¿Casualidad? Tal vez, pero para muchos, esta fue la primera señal de alarma. El silencio digital, en un mundo donde las redes sociales son el principal canal de comunicación y expresión, se convirtió en un poderoso indicio de que algo no estaba bien. Este cambio en la actividad online se hizo aún más evidente al contrastarlo con el pasado. Los fans recordaban con nostalgia las numerosas publicaciones conjuntas que la pareja solía compartir, fotos de sus viajes románticos, vídeos de momentos divertidos, comentarios celebrando sus logros profesionales y mensajes de apoyo en momentos difíciles. La ausencia de todo esto, sumada al cese de la interacción, generó una sensación de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores. Ausencia en eventos públicos, desaparecidos de la escena social ***. Otro punto que llamó poderosamente la atención fue la ausencia de la pareja en eventos públicos. Kerem y Hande, acostumbrados a asistir juntos a estrenos, fiestas y eventos sociales, dejaron de aparecer en este tipo de actos. Antes era común verlos juntos en alfombras rojas, presentaciones de productos, eventos de moda y galas benéficas. Sus apariciones públicas eran esperadas con entusiasmo por los fans y generaban titulares en los medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas semanas, la pareja se ha mantenido alejada de la escena social. No se les ha visto juntos en ningún evento, y cada uno ha asistido por separado a los compromisos profesionales que han tenido. Esta falta de presencia conjunta, sumada a la falta de actividad en redes sociales,
hizo que los rumores de separación cobraran aún más fuerza. ¿Por qué no se mostraban juntos? ¿Qué estaba pasando detrás de las cámaras? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y los medios de comunicación se hicieron eco de la situación. La ausencia en eventos públicos, especialmente para celebridades que suelen capitalizar su imagen y relaciones para su carrera, es una señal clara de que algo ha cambiado. Ya sea por una ruptura por la necesidad de preservar la privacidad o por cualquier otro motivo, la decisión de no asistir juntos a eventos sociales generó especulaciones y alimentó los rumores sobre el estado de su relación. *** La prensa turca al acecho, artículos, rumores y especulaciones ***. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, no tardó en hacerse eco de la situación. Artículos y rumores comenzaron a inundar Internet y los medios de comunicación, especulando sobre los posibles motivos de la supuesta ruptura. Los tabloides y sitios de noticias de entretenimiento publicaron reportes detallados sobre la falta de interacción en redes sociales, la ausencia en eventos públicos y las distintas teorías que circulaban entre los fans. Los artículos de prensa mencionaban diferentes teorías, diferencias irreconciliables, agendas ocupadas que impedían pasar tiempo juntos, e incluso la posibilidad de terceras personas involucradas. Las fuentes anónimas, supuestas amigos cercanos de la pareja, fueron citadas para agregar credibilidad a las especulaciones. Los periodistas especializados en el mundo del espectáculo analizaron cada detalle, cada gesto y cada publicación en redes sociales, tratando de encontrar pistas que confirmaran o desmintieran la ruptura. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no dudó en especular sobre los posibles motivos de la separación, alimentando aún más la controversia. Los rumores se multiplicaron y la opinión pública se dividió entre los que creían en la ruptura y los que esperaban una reconciliación. La situación se convirtió en un tema de debate nacional y la pareja, sin quererlo, se convirtió en el centro de atención mediática. *** Teorías y especulaciones, desentrañando los posibles motivos ***. Una de las teorías más comentadas fue la supuesta incompatibilidad debido a sus proyectos profesionales. Kerem, con una carrera en ascenso a nivel internacional, y Hande, consolidada como una de las actrices más cotizadas de Turquía, parecían tener agendas muy diferentes, con viajes y compromisos que podrían haber dificultado su relación. La distancia y la falta de tiempo juntos habrían sido un factor clave en la separación. Esta teoría se sustentaba en la realidad de sus carreras. Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales, lo que implica viajes constantes y largas temporadas fuera de Turquía. Hande, por su parte, tiene una apretada agenda de trabajo en Turquía, con grabaciones de series, campañas publicitarias y otros compromisos profesionales. La dificultad de conciliar sus agendas y la falta de tiempo para compartir juntos habrían provocado un desgaste en la relación. Otra de las teorías más polémicas fue la supuesta infidelidad. Algunos medios turcos insinuaron la posibilidad de que hubiera una tercera persona involucrada en la relación. Sin embargo, estas afirmaciones carecían de pruebas concretas y se basaban principalmente en rumores y especulaciones. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que confirme esta teoría. Esta especulación generó controversia y causó un gran revuelo entre los fans, que se mostraron indignados por la posibilidad de una infidelidad. *** El silencio de los protagonistas, la estrategia del bajo perfil ***. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, ni Kerem ni Hande han confirmado o desmentido la ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo en redes sociales y no han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Esta falta de comunicación por parte de la pareja ha alimentado aún más los rumores y ha generado un gran debate entre sus seguidores. ¿Por qué no aclaran la situación? ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿O simplemente prefieren no hablar del tema? El silencio de los protagonistas es una estrategia común en el mundo del espectáculo. A veces las celebridades optan por no hacer comentarios para evitar alimentar la controversia y para proteger su intimidad. En otros casos, el silencio puede ser una estrategia de marketing, destinada a generar expectación y mantener la atención del público. En el caso de Kerem y Hande, el silencio ha generado aún más incertidumbre y ha alimentado las especulaciones sobre el estado de su relación. La falta de declaraciones ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis y especulaciones.
Los seguidores de la pareja debaten sobre cada foto, cada comentario y cada gesto, tratando de encontrar pistas que revelen la verdad. Algunos se muestran optimistas y esperan una reconciliación, mientras que otros aceptan la posibilidad de la ruptura con tristeza y decepción. Análisis de las pruebas, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay pruebas concretas de la ruptura? La verdad es que no. Hasta ahora, todo se basa en rumores, especulaciones y señales ambiguas. La falta de interacción en redes sociales, la ausencia en eventos públicos y los artículos en la prensa turca son pistas, sí, pero no son pruebas definitivas. Lo que sí podemos afirmar es que algo está pasando entre Kerem y Hande. La situación actual es diferente a lo que los fans estaban acostumbrados, y es evidente que hay un cambio en la dinámica de la pareja. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo demás son solo hipótesis. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene sus propios motivos y circunstancias. No es nuestra responsabilidad juzgar o especular sobre la vida privada de los demás. Lo único que podemos hacer es esperar a que Kerem y Hande decidan hablar sobre el tema, si así lo desean. La importancia del respeto a la privacidad. Personalmente creo que es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Hande. Sea cual sea la situación, es su derecho decidir cómo y cuándo quieren hacerla pública. Los fans, aunque con derecho a sentirse decepcionados o curiosos, deben ser conscientes de que la vida de las celebridades no es un libro abierto y que tienen derecho a proteger su intimidad. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el morbo, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. El respeto a la privacidad es un valor fundamental, y debemos ser conscientes de que nuestras especulaciones y juicios pueden afectar negativamente la vida de los demás. En este punto solo podemos esperar a que uno de los dos, o ambos, decidan hablar sobre el tema. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, los rumores y las especulaciones, pero siempre desde el respeto y la prudencia. El futuro de Kerem y Hande, ¿qué esperar? ¿Qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Lograrán superar sus diferencias y reconciliarse? ¿O tomarán caminos separados y seguirán sus vidas por separado? Solo el tiempo lo dirá. Si la ruptura se confirma, será una decepción para muchos fans que han seguido su historia de amor con entusiasmo. Sin embargo, también es importante recordar que el amor puede ser efímero y que las relaciones, a veces, terminan. Si por el contrario, logran superar sus problemas y reconciliarse, sería una gran alegría para sus seguidores. En cualquier caso, lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. En el ámbito profesional, tanto Kerem como Hande tienen un futuro prometedor. Ambos son talentosos, populares y tienen una gran trayectoria. Seguramente continuarán cosechando éxitos en sus carreras y seguirán siendo admirados por sus fans. Recapitulación, los puntos clave Para refrescar un poco la memoria, recapitulemos los puntos clave de lo que hemos discutido hoy. Hablamos sobre la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las pruebas y los rumores que han surgido en las últimas semanas. Destacamos la falta de interacción en redes sociales, la ausencia en eventos públicos y las teorías que han circulado sobre los motivos de la separación. Concluimos que hasta el momento no hay pruebas definitivas de la ruptura, y que la pareja no ha confirmado ni desmentido la información. En resumen, los puntos clave son: el origen del rumor la especulación sobre la ruptura surgió a partir de la falta de interacción en redes sociales y la ausencia en eventos públicos. Las pruebas la falta de me gusta, comentarios y etiquetas en redes sociales, junto con la ausencia en eventos sociales, son las principales señales de alarma. Las teorías se han mencionado diversas teorías sobre los motivos de la supuesta ruptura, incluyendo incompatibilidad de agendas y la posibilidad de infidelidad. El silencio tanto Kerem como Hande han mantenido silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores. La falta de pruebas concretas hasta el momento, no existen pruebas definitivas de la ruptura.
Asterisco 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 La importancia del respeto asterisco asterisco es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Hande independientemente de la situación. Asterisco 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 El futuro asterisco asterisco solo el tiempo dirá que les depara el futuro a Kerem y Hande, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Asterisco asterisco La comunidad de fans, uniendo fuerzas en tiempos de incertidumbre asterisco asterisco. En medio de la incertidumbre, la comunidad de fans de Kerem y Hande ha jugado un papel crucial. A través de las redes sociales, los fans han expresado sus sentimientos, compartiendo teorías, analizando cada detalle y apoyándose mutuamente. Los foros, grupos de Facebook, cuentas de Twitter y canales de YouTube se han convertido en espacios de debate y consuelo. La comunidad de fans ha demostrado ser un activo valioso compartiendo información, traduciendo artículos de prensa turca y proporcionando contexto sobre la situación. Los fans han organizado campañas de apoyo, creando hashtags y difundiendo mensajes de amor y respeto hacia la pareja. La comunidad de fans, a pesar de la tristeza y la incertidumbre, ha mantenido la esperanza de una reconciliación y ha demostrado su lealtad hacia Kerem y Hande. La unión y el apoyo mutuo han sido fundamentales en estos momentos difíciles. Asterisco asterisco conclusión, a la espera de la verdad asterisco asterisco. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande han terminado su relación? ¿Qué teoría les parece más convincente? ¿Tienen alguna información o teoría que quieran compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La conversación no ha hecho más que empezar. En última instancia, la verdad sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel solo la conocen ellos. Es importante recordar que, como fans, solo podemos ser observadores y respetar sus decisiones. El respeto a la privacidad y la prudencia deben ser nuestros guías en este momento de incertidumbre. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, analizando las pistas y los rumores, y compartiendo nuestras opiniones con respeto y empatía. La historia de Kerem y Hande, ya sea que se trate de un final o de un nuevo comienzo, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y como fans merecemos saber la verdad, aunque debamos esperar a que ellos decidan compartirla. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó el análisis, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos porque aquí, en este canal, siempre encontrarán el chisme más jugoso y el análisis más completo del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.